En el capítulo número 2 de Lecciones de la Biblia vamos a hablar acerca del Pentecostés. Hoy en día existen muchas dudas o erradas interpretaciones acerca, por ejemplo, del don de lenguas, la manifestación del Espíritu Santo y aún así también el mismo bautismo. ¿Qué significa? Cada uno de estos elementos que se vivieron en el día del Pentecostés va a ser la temática que vamos a desarrollar el día de hoy. No se separe, permanezca en nuestra compañía y desde ya bienvenidos a Lecciones de la Biblia. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos, capítulo 2, versos del 32 al 33. El rol del Espíritu Santo es importante en la iglesia. El día del Pentecostés, allí en Hechos capítulo 2, sin duda alguna es la ratificación del llamado que Dios hizo para este grupo de discípulos a cumplir la misión. El Espíritu Santo no solamente capacita, no solamente prepara, sino que también dirige la obra de Dios en esta tierra. Vamos a ver esta temática muy interesante, le invitamos a que permanezca en sintonía, que esté muy atento para que la Biblia hable por sí mismo. Para eso hemos traído a nuestros invitados. Nos acompaña esta semana el pastor Ernesto Quesada, ¿no? Como nuestro panelista que nos va a acompañar toda la temporada, pastor. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a ti, Joel. Es un privilegio para mí poder estar acá junto a nuestros amigos que nos ven en los diferentes países de Latinoamérica y del mundo, porque a través de las redes sociales, de YouTube, etcétera, de los canales de YouTube, nos pueden ver. Así que agradecido de poder estar acá. Muy bien. Pastor Franco Rivas, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Así es, muchas gracias a ustedes por la invitación de estar aquí acompañándole esta nueva semana y también a los amigos que nos están viendo, que nos están siguiendo a través de la sintonía de Canal Nuevo Tiempo. Así es. Interesante que cuando tú hacías el saludo, Ernesto, a todos nuestros amigos alrededor del mundo, cómo el Espíritu Santo ha guiado a la iglesia para estudiar todos juntos, unidos, unánimes, enriquecernos de lo mismo, ¿no? Habla de la unidad, de la universalidad de la iglesia en el cumplimiento de la misión de estar en todo el mundo. Así es. El privilegio que el Señor nos da, ¿no? De ser sus instrumentos hoy y poder llegar a todo rincón. De hecho, hay lugares que ni siquiera nos imaginamos y ahí estamos llegando. Pero para dejar de imaginar y estar más contento aún, escríbanos esperanza@nuevotiempo.org y cuéntenos de dónde usted nos acompaña. O aquí abajito, ¿no? Si nos está viendo en el canal de YouTube, abajo están los comentarios, díganos. Yo los veo tenemos amigos de Uruguay, desde Perú, de Bolivia, de Centroamérica también, de Norteamérica y de otras latitudes de nuestro planeta. Muchas gracias por su fiel compañía. Compartan sus redes sociales para que otras personas también conozcan de Jesús. Y para que eso se pueda cumplir y una bendición grande para cada uno de nuestros amigos, vamos a comenzar orando a nuestro Dios. Pastor Franco, por favor, diríjanos en oración. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos porque nos encontramos una nueva semana para repasar las lecciones, Señor, de la Biblia. Gracias porque a través de ellas tú nos quieres, Señor, enseñar y nos quieres mostrar los designios de tu voluntad. Gracias, Padre amado, porque nos permites compartirla con diferentes amigos, Señor, que nos siguen desde todo el mundo. Te quiero pedir por ellos para que también este estudio, Señor, sirva para la edificación de cada cristiano, de cada persona, cada amigo, Señor, que nos ve en las redes sociales, a través de la televisión,
que sea el Espíritu Santo guiando, Señor, a tu iglesia a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Existen ciudades que, por su atractivo turístico, ¿no? Durante el año pueden llegar a ser 100.000, 200.000 habitantes y en verano se transforman, ¿no? 1.000.000 de personas que están allí. Acá en Chile tenemos Viña del Mar, La Serena, Iquique, en el sur tenemos Pucón, ¿no? Ciudades que tienen su cantidad de habitantes y se llega incluso a doblar con respecto a los turistas. En Jerusalén ocurría algo especial, no por turismo, sino por concepto de adoración, por ceremonias. Después, la Pascua y 50 días después, el día de Pentecostés, eran fiestas en donde una vez al año la gente llenaba Jerusalén. La gente iba a adorar. La pregunta es, ¿qué condiciones, qué contexto favoreció para el cumplir la misión? ¿Cuál era el contexto del día del Pentecostés? Interesante, porque el contexto en el que se da, recordemos que en un principio, cuando Jesús fue crucificado, todos andaban, cada uno, sálvese quien pueda, ¿verdad? Después vino Jesús y cuando ascendió, Él prometió el Espíritu Santo. Pero tenía que ocurrir algo entre los discípulos y era estar unánimes, como bien señalábamos en el capítulo pasado. Y dice aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el verso 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Porque podemos estar juntos, pero no unánimes. Uh-huh. Pero estar unánimes y juntos es totalmente diferente, en un mismo sentir, en un mismo propósito. Me imagino que en ese momento, en el aposento alto, tuvieron muchos tal vez que pedirse perdón, tuvieron que reconciliarse, tuvieron que conversar, tuvieron que abrir su corazón y estar unánimes para que la promesa del Espíritu Santo pudiese descender sobre ellos. Tuvieron que postergar sus propios intereses individuales, incluso hasta egoístas, para que su mayor interés, su mayor prioridad sea la comisión que Dios les había encomendado. Ahora, interesante mantengamos estas dos escenas paralelas, ¿no? Ellos están en el aposento y afuera se estaban dando las condiciones que había mucha gente que creía en Dios, que necesitaba aceptar a Jesús como el Mesías y que volverían a sus respectivas ciudades para esparcir la semilla del Evangelio. El campo puede estar preparado para la cosecha, pero es muy importante que los labradores también estén preparados. Y vemos allí el versículo 2 del capítulo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Cuán importante fue ahí en el aposento alto recibir, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto estaba aconteciendo en el aposento alto, para preparar a aquellos que iban pronto ya no me quiero adelantar, ¿no? Pero iban el Pentecostés vivo en el pueblo. Pero primero, antes de ir al pueblo, tiene que haber una preparación en aquellos discípulos de Jesús. Sin duda, sabes tú que la manifestación tanto de viento como de fuego, generalmente la Biblia se refiere a una teofanía, a una manifestación divina. Y esa justamente fue una manifestación divina de Dios sobre cada uno de ellos cuando es derramado el Espíritu Santo. Claro. Y lo que decía Joel recién, claro, o sea, el Pentecostés era un día de agradecimiento, un día que se celebraban las primicias. Por lo tanto, ahí había gente de todas partes, mucha gente que venía a Jerusalén. Por lo tanto, era el momento preciso. Los apóstoles estaban reunidos en el aposento alto. Hay una cita que quiero compartir. Dice: estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. O sea, ellos se estaban preparando para la venida del Espíritu Santo, para dar
un mensaje letal, o sea, un mensaje clave. Por esa razón dice la palabra del Señor que cuando se manifestó el Espíritu Santo, y como bien decía el pastor Ernesto, dice un viento recio, fuerte, ya una manifestación divina, y el Espíritu Santo descendió con poder sobre los discípulos y fueron repartidas lenguas. O sea, ¿y por qué lenguas? Porque había gente de todas partes, gente que tenía que escuchar este mensaje de un Cristo ya no muerto, sino de un Cristo que ahora había resucitado. Ahora la pregunta es, siendo bien incisivo, ¿no? Pero en ese momento estaban en el aposento alto. Y todos los que estaban en el aposento alto hablaban el mismo idioma. Claro. ¿Era necesario el don de lenguas? Por supuesto. O sea, en ese momento no era necesario, porque aún no salían al pueblo, después viene la predicación de Pedro. Claro. Entonces, si no era necesario el don de lenguas ahí porque todos hablaban el mismo idioma, se conocían además, entonces, ¿por qué el Señor se manifiesta? ¿Por qué el Espíritu Santo enviado se manifiesta a través del don de lenguas? Bueno, y la Escritura bien lo declara, porque... Y perdón, ¿qué es el don de lenguas? ¿Emitieron sonidos, idiomas? Bueno, primero que nada, era necesario el don de lengua en ese momento, porque recordemos que era una fiesta y era un punto neurálgico donde Claro. Convergían diferentes culturas. Dice allí la Escritura, el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Aquí nos dice que había bastante gente y de diferentes lugares y rincones Claro. del planeta. Ahora, sin embargo, la manifestación de hablar en lengua eran lenguas conocidas, no lenguas desconocidas. Bueno, el apóstol Pablo, más adelante también lo vamos a ver, el apóstol Pablo se refiere también al don de lengua y tiene que poner ciertas directrices para poder manejar esto. Porque La palabra lengua en griego es glosa, de ahí vienen, ¿no es glosa. cierto?, idiomas, ¿no? Claro. Idiomas conocidos, no sonidos. Ahora, qué interesante que en Juan capítulo 3, en el encuentro que tiene con Nicodemo, el Señor le dice, el Espíritu es como un viento, ¿no? Para explicar pedagógicamente, el Señor dice, Claro. no sabes de dónde viene, pero sabes que existe. Entonces, el gran desafío era que los discípulos entendieran que esa era una obra del Espíritu Santo, era la persona descendiendo en el aposento. Y para ellos, la forma de entender que era el Espíritu Santo y no atribuirlo a otras cosas, ¿no? Y para que les hiciera sentido lo que Jesús ya había dicho, por eso se manifestó con fuego y viento, porque ellos ya habían visto y escuchado a Jesús hablar del Espíritu Santo con esas manifestaciones. Pero para que no quedara ninguna duda, entonces, mismo así no siendo necesario, porque todos hablaban el mismo idioma, ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, para decir, esto es obra del Espíritu Santo. Es como, por ejemplo, yo no tengo idea de hablar en ruso, y si aún aquí en el set no hay ningún ruso, y yo hablo en ruso, entonces el Señor está diciendo, yo estoy haciendo algo que no es por tu capacidad. No es porque tú sabes hablar en ruso, sino es porque es una manifestación de que lo imposible, que era hablar en otros idiomas para ellos, hombres sencillos, era posible gracias al Espíritu Santo. Y como efecto secundario, era como un mensaje de decir, hey, afuera del aposento, allá, por el Pentecostés, están muchas personas que hablan diversos idiomas. El Espíritu Santo se va a manifestar, pero, ¿no es cierto?, en ese contexto con otros idiomas, para que ellos entiendan en sus propios idiomas. Pero aquí yo me he manifestado no por una necesidad de que se entienda un mensaje, sino que se entienda que era la persona del Espíritu Santo. Era una Interesante. manifestación divina. De hecho, el fuego generalmente representa al Espíritu Santo en la Escritura. Es una manifestación divina. El hablar en lenguas no era un beneficio propio, o sea, no era yo, es Dios a través de mí. Ahora, lo interesante es que cuando esta situación se llevó a cabo, comenzó a juntarse mucha gente, declaraban, ¿y estos no son todos estos galileos? ¿Por qué yo les escucho hablar en mi idioma? Y de hecho, no solamente ellos, sino que allí la Escritura dice, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, la confusión no era porque no entendían, la confusión era, pero ¿cómo está ocurriendo esto? Que se entienda, ¿cierto? La confusión no era que no entendían, sino la confusión era
¿cómo si tú no hablabas mi idioma? ¿Por qué hablas mi idioma? Ahora, siendo directo y muy claro, ¿no? El enemigo siempre nunca va a ser antagónico a los mensajes divinos, sino va a ser lo más parecido y semejante. ¿Qué pasa, Franco, cuando nosotros entramos a un culto en donde hay confusión, en donde no hay un idioma claro, en donde yo no entiendo el mensaje, en donde excusándonos tal vez en una manifestación del Espíritu Santo, no hay algo, o sea, es algo de confusión, no hay claridad. Podemos decir que el enemigo muchas veces se aprovecha para extraer vivencias bíblicas y decir que hoy en día eso es una manifestación del Espíritu Santo, siendo que no lo es. Claro, nosotros a lo largo de toda la Escritura nos damos cuenta que Satanás siempre ha tratado de tergiversar los planes divinos. Y este tema del don de lengua es un don del Espíritu Santo. Por lo tanto, hoy día sí nos podemos encontrar en diferentes lugares con confusión, porque Satanás puede transformar esto de una manera que la gente, en vez de sentirse edificada, en vez de sentirse llena, la gente se siente con miedo, se siente confusa. O sea, el don de lengua, si nosotros nos damos cuenta aquí en la Escritura, produjo sí el que la gente quedó atónita, pero como decía el pastor Quesada, quedó atónita porque eran galileos que no hablaban en esos idiomas, pero la gente no tuvo miedo, no le causó temor, no le causó confusión, sino que entendieron el mensaje que ellos estaban dando en su lengua materna. E incluso hay un grupo de personas que están los atónitos, los sorprendidos, pero habían otros que se burlaban, Claro. ¿no? Claro, porque si yo escucho hablar en árabe, no voy a entender, ¿no? Y puede que no discrimine qué tipo de idioma es. Entonces, los discípulos estaban hablando en idiomas, pero algunos dijeron, estos están borrachos, ¿no? El verso 13 del capítulo 2 dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces el contexto, el gran estruendo que se escuchó, atrajo a la gente, escucharon a los discípulos, quedaron atónitos, pero miren qué interesante, dice el verso 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Ahora, una cosa, y aquí vamos a entrar bien en detalle, ¿no? Una cosa es que cada uno de los discípulos haya hablado un idioma diferente, pero cuando Pedro, vamos a poner unos griegos, en fenicio, en egipcio, Claro. etcétera, ¿no? Y habían estos tipos de personas y entendían, ¿no es cierto?, su propio idioma. Pero es diferente cuando uno solamente alza la voz. Es Pedro. Ahora tenemos un emisor y muchos oídos de diferentes idiomas. O sea, vemos que el don de lenguas, ahora entramos a la funcionalidad del don de lenguas, ¿no? Que Pedro predicaba en un idioma, pero era escuchado cada uno en su propio idioma. Interesante cómo el Espíritu Santo va adaptando ahí para el bienestar de la obra. Sin duda que hay un propósito determinado. El apóstol Pablo se refiere a las lenguas, ¿verdad? Dice, si no hay intérprete, o sea, si yo hablo en lengua y nadie me entiende, dice, ¿en qué me edifica? ¿En qué me edifica? Si yo lo entiendo, bien, pero si nadie te entiende, mejor, parafraseando, dice, mejor guarda silencio. Pero ahora la pregunta es, ¿será que en este momento entre nosotros sería factible que hablemos en lengua? Vamos a responder esa muy buena pregunta, manténganla ahí. A la vuelta de este corte, amigos, no se separen. ¿Será que ahora es necesario el don de lenguas? Vamos y volvemos. Ya estamos de regreso y tenemos un desafío para usted. ¿Le gustaría compartir lecciones de la Biblia muy cerca de su casa? Donde un maestro, un profesor está compartiendo estas mismas temáticas de la carta o el libro de Hechos de los Apóstoles junto a un grupo de amigos. Bueno, le invitamos cada día sábado en la mañana a poder encontrar una iglesia adventista el séptimo día donde estamos desarrollando lecciones de la Biblia junto a usted. ¿Cómo lo podemos hacer? Ingrese, aquí está, mire, www.adventista.cl.
encuentraunaiglesia.org y usted pone su dirección y va a encontrar la iglesia adventista más cercana para poder compartir estas temáticas maravillosas, ¿no? Pastor Ernesto, recuérdenos ahí la pregunta que usted dejó pendiente. Claro, señalábamos, ¿verdad?, que cada uno entendía en su propio idioma en ese gran sermón también. Ahora la pregunta era, ¿es factible que hoy, vamos a pensar entre nosotros tres, que hablemos en lengua? ¿Es necesario que nosotros hablemos en lengua en este momento? Me parece que no, porque nos entendemos, sin duda. Ahora, ¿hoy día existe la posibilidad de que se derrame el Espíritu Santo y haya una manifestación de hablar en lengua? Sí, sin duda, pero con un propósito determinado. Tú pusiste un ejemplo sobre estar en Rusia. Si yo estuviese en Rusia y estoy en un lugar donde nadie entiende mi idioma y yo tengo el Espíritu Santo me ha declarado que debo predicar el Evangelio en ese momento allí, ¿es posible que el Espíritu Santo se manifieste en mí dándome el don de lengua en ese preciso momento? Es posible. Es posible. Pero no así si yo quiero pedir una hamburguesa o quiero pedir una habitación en el hotel y necesito el don de lenguas para poder comunicar. Correcto, solamente tiene un propósito, es la predicación del Evangelio, es la misión la que señalábamos. Ahora, si entre los mismos rusos sienten la necesidad de predicar el Evangelio, no es necesario el don de lenguas. ¿Por qué? Porque ellos entienden su propia lengua. Te fijas que no estamos descalificando ni aboliendo el don de lengua, claro, sino que por el su correcto uso y derramamiento. Su correcto uso. Si estamos en una misma congregación de chilenos y todos hablamos español, no es necesario hablar en lengua porque todos nos entendemos. Ahora, si hay el apóstol Pablo declara, si hay alguno que habla en lengua y no hay intérprete, tampoco sirve, y tampoco sería necesario en ese momento. Bueno, es importante, Franco, ¿no es cierto?, reconocer las barreras que existían allí en el día del Pentecostés. Y el don de lengua viene a romper y a derribar esas barreras y a aprovechar la oportunidad también de que el Evangelio no solo quedara allí, sino se pueda esparcir hasta muchas regiones recónditas, ¿no? Claro. Nosotros la semana pasada, justamente el texto central que estaba en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, decía el Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, dice, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, era un evangelio, esto se tenía que convertir en un evangelio universal. Por lo tanto, como bien decías tú, Joel, el Espíritu Santo provocó que en ese momento se rompieran barreras porque el Evangelio fue traspasado a gente que quizás venía de otros lugares, y venía de otros lugares. En Hechos 2 vemos que había gente de todas partes, ya de Frigia, Panfilia, Egipto, África. Por lo tanto, este evangelio fue también traspasado a esta gente. Por lo tanto, rompió barreras. ¿De qué forma es traspasado, es relatado el evangelio, ¿no? Pedro, ante esta burla, están ebrios, dice ahí el verso 15 del capítulo 2, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, Pedro está, imagínense, ese hombre bruto que no tenía nada de conocimiento y teología aparentemente, ahora él está citando el Antiguo Testamento. Dice, reconocemos que esta es una evidencia de lo que la profecía del profeta Joel... El cumplimiento de la profecía. Ahora, dice, verso 17, ¿qué dijo Joel? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿No? Está citando el libro de Joel, capítulo 2, verso 28. La pregunta es, ¿qué significa? ¿Qué entendió Pedro? ¿Cómo interpretó al profeta Joel al decir los postreros días? Se refiere a la futura era de la salvación, como bien lo tengo aquí en mi torpedo, lo tengo así clarito. Me dice, la profecía de Joel se refiere a la futura era de la salvación, que se caracteriza por varias señales en el mundo natural y en un prodigioso derramamiento del Espíritu. Qué interesante, ¿no? Porque sigue declarando, al interpretar el acontecimiento del Pentecostés a la luz de esa profecía, Pedro intentó enfatizar la relevancia histórica de ese momento. Es decir, en este momento se está cumpliendo
lo que O sea, Joel es una base bíblica. es una base. Él comienza dando un fundamento. Esto no es una locura, no es producto de la ebriedad. Esto que está sucediendo es producto de una base Claro. profética. Por lo tanto, una manifestación del Espíritu Santo tiene que tener una base bíblica. Base bíblica. No puede ser algo espontáneo y que surja de las emociones, sino que tiene que ser aplicado y basado en una experiencia bíblica, ¿no? Claro. Aquí en el apunte, mira, un sermón que no brota de la Biblia no puede hacer que la palabra cobre vida ante la congregación. O sea, nosotros aquí nos damos cuenta que Pedro estaba basado, su base eran las Escrituras, por eso que acudió a Joel. Ahora, respondiendo a esa pregunta y argumentando un poco lo que decía aquí Ernesto, Pedro predicaba como viviendo en los últimos días. O sea, lo que decíamos la semana pasada, esa pasión que a ellos los llevó a predicar para que Cristo regresara, para ver a su Jesús, a su Cristo, que regresara pronto, lo hacían con tanto fervor que ellos predicaban como si estuviesen viviendo los últimos días. Por eso que por eso que Pedro como que cambia la expresión y dice en los últimos días. ¿Ya? Lo mismo pasa con Pablo cuando dice, y nosotros los que vivimos y los que habremos quedado recibiremos al Señor en el aire. Él se estaba incluyendo, pensando que estaban viviendo los últimos días. O sea, esa pasión a ellos los llevó a predicar con esa intencionalidad, viviendo los últimos días. Ahora, lo importante también señalar que como él pone un fundamento bíblico y profético, esto le iba a dar paso para entregar el mensaje. Ahí en el verso 22, después de señalar el cumplimiento de esta profecía, él declara: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús, y comienza a desarrollar su sermón con respecto a la vivencia personal de Jesús. Dice allí: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Es decir, no le estoy diciendo yo algo que ustedes ignoran. Ustedes también son testigos de las cosas que yo también he visto. Y comienza a desarrollar un mensaje maravilloso en el cual predica a Jesucristo, a este crucificado, como Salvador del mundo. Todo centro de la predicación debe ser Cristo, ¿no? Me llama la atención una cosa. Si ellos predicaban con esa intencionalidad, como predicando, o sea, como si fuesen los últimos días, o sea, ¿con cuánta mayor razón nosotros debemos predicar porque estamos viviendo los últimos días? O sea, ellos pensaban que estaban viviendo los últimos días, no siendo así. Y nosotros tenemos la plena certeza, porque la profecía sí lo dice. La profecía sí lo dice. Las señales. El Cristo está cercano, Cristo está a las puertas, el mundo todo está es como que el escenario se está preparando para el pronto regreso de Cristo y lo estamos viendo con nuestros ojos. O sea, esto nos tiene que llevar a nosotros a decir, chuta, si ellos predicaron con ese fervor, pensando que estaban viviendo los últimos días, y Pedro se paró, guiado por el Espíritu Santo, y para predicar un mensaje basado en la Escritura con autoridad, la autoridad que venía del cielo, entonces nosotros, con mucha razón más, tenemos que levantarnos y predicar con la autoridad porque estamos viviendo los últimos días. Ahora, antes de avanzar con la exaltación de Jesús, interesante, ¿no? Porque Pedro entiende y cita a Joel al decir, estos son los postreros días. Y es correcto la cita que Ernesto leyó de que a partir de la cruz de Cristo comienzan los postreros días. Pero cuando uno va complementando la Biblia a sí misma, existe, por ejemplo, en el Pentateuco una frase en Deuteronomio, ¿no? Que el Señor dará a su tiempo la lluvia temprana y la lluvia tardía. Claro. Entonces ahí ya nos hace, y si juntamos lo del profeta Joel, la lluvia temprana corresponde al Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo, tal como en el Pentecostés, para la iglesia, para finalizar la obra, va a ser la lluvia tardía. Otro ejemplo, el caso de Elías. Elías vivió y cumplió un propósito: amonestar al pueblo, llamar al arrepentimiento. Después el profeta Malaquías, al terminar el Antiguo Testamento, termina con la siguiente frase y dice que vendría el Elías, claro, para restaurar ese relacionamiento del hijo, se volverá a su padre y el padre a su hijo, etcétera, ¿no? Y ahí estaba haciendo alusión a Juan el Bautista. Pero después dice que vendrá un tercer Elías, es decir,
la iglesia, nosotros hoy en día cumpliendo el mismo propósito. Vemos cómo los tiempos proféticos se van cumpliendo y aplicando tanto para los tiempos del Pentecostés, esos postreros días, ¿no? Pero también tiene una interpretación y una aplicación para el tiempo del fin, ¿no? Y esa frase lluvia temprana y lluvia tardía es pero extraordinaria, porque nos muestra que es un proceso, lo que el Espíritu Santo comenzó en el Pentecostés va a finalizar, ¿no es cierto?, en el tiempo del fin, con el fuerte pregor, el tiempo de angustia, ¿no?, y todas las cosas que ya vimos en la temporada pasada cuando hablábamos de los eventos finales. El centro de la predicación de Pedro, ¿cuál era? Y el efecto que produjo, ¿no? Bueno, es la exaltación de Jesús, como tú bien lo declarabas. Y lo declara ahí en el verso 33. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, y fíjate que cuando dice habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, aquí el apóstol Pedro también está señalando que el derramamiento del Espíritu Santo era parte de la entronización de Jesucristo. Es un plan divino, no es era algo parte del espontáneo. plan. No fue algo que se le ocurrió así, no, era parte Es de del origen plan. divino. Todo ya estaba planificado. Ya estaba dentro Sí. del plan de Dios, porque por eso que comienza el apóstol Pedro señalando la profecía del profeta Joel, dice, y así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y luego, sí, mis ojos no veo. Dice luego, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, qué tremendo, porque el Apocalipsis aún no estaba escrito. Pero cuando vamos a Apocalipsis 5:6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí de forma simbólica se muestra el momento en cuando Cristo aparece como cordero recién inmolado, se presenta ante el Padre, se sienta en el trono, es entronizado y simultáneamente aquel que se sienta en el trono envía, dice, los 7 espíritus por toda la tierra. 7 es un número simbólico, está en un contexto simbólico y está haciendo alusión al Espíritu Santo. O sea, ¿cómo? Tal vez la pregunta es, ¿cómo Pedro entendía esto que después, al finalizar el siglo, se le fue revelado a Juan? Él lo vio en visión. Y que, ¿cómo Pedro llega a esa conclusión? Mira, aquí quiero compartir con nuestros amigos, aquí con ustedes. Mira, esto interesante, en la perspectiva bíblica, iluminada por el Espíritu Santo, fue lo que llevó a los apóstoles a relacionar lo que estaba sucediendo ese día con la profecía bíblica. O sea, el Espíritu Santo... El que te ayuda a relacionar Claro. las cosas, todo. O sea, la palabra, lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, aún no me toques, que voy a mi Padre, el encuentro en el mar de Tiberia. O sea, aquí vemos que el Espíritu Santo en un culto no es solo para exacerbar las emociones, sino que vemos que Pedro, y yo voy a volver a leer, me encanta ese texto, el verso 33 que ya leyó Ernesto, ¿no? Así que exaltado por la diestra de Dios. O sea, mire esa frase, ¿no? O sea, Claro. a la diestra de Dios, está hablando de una entronización. Los tronos antiguamente no eran así como nuestras poltronas pequeñas, sino que eran grandes y se sentaba, ¿no es cierto?, Cristo ahí a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Lo mismo que vio Juan, pero siglos más adelante. O sea, el derramamiento del Espíritu Santo no fue simplemente que hablaran idiomas, sino los trajo a una convicción plena. Podríamos decir hasta la teología o la cristología. A ellos les quedó clara la cristología, o la esencia de Cristo Jesús. Él es el Rey, está sentado en el trono, y también nuestro sumo sacerdote. Y sabes que me maravilla, ¿verdad?, el hecho de saber de que Él está sentado en el trono. Quien se sienta en el trono es aquel que tiene la autoridad. Nada sucede si no es bajo el conocimiento del que está sentado en el trono. Dios no ha perdido la autoridad como alguno tal vez pensará. Todo lo que ocurre y todo lo que vivimos está bajo el conocimiento
de Dios. Ahora, más aún cuando, más adelante también lo vamos a ver, pero ustedes recordarán a Esteban. Esteban ve al Señor también en el trono. Claro. De hecho, yo quisiera leer el versículo, Sí, sí. porque dice ahí en el capítulo 7 de Hechos, el verso 56, una vez que Esteban va a ser lapidado, dice: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ujú. Y es justamente relacionado con lo que, Con lo que Pedro estaba diciendo. Pedro estaba diciendo. Sí. O sea, es que aquí hay algo realmente maravilloso. Ahora, la pregunta antes de ir al corte. ¿Cuál fue la reacción? Porque Pedro les dice: a ese Jesús ustedes crucificaron. ¿Será que se enojaron, se enfurecieron? ¿O será que ellos tomaron otra actitud y otra decisión? Vamos a un corte, amigos. No se separe, ya volvemos en Lecciones de la Biblia. Hoy en día es fácil ver familias destruidas por problemáticas como la depresión, el alcoholismo, el suicidio en los jóvenes, la infidelidad. Estas y otras problemáticas agobian a la sociedad. Si en nuestro mundo existiesen más familias felices, seguramente seríamos un mundo mucho mejor. Es por eso que la Escuela Bíblica del Nuevo Tiempo ha preparado para ti esta revista denominada Familia Feliz. Es de manera gratuita y puedes solicitarla ahora mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org. Lindos materiales Escuela Bíblica tiene para usted. Usted los acaba de ver, llámenos, ¿no? De forma gratuita van a llegar directamente a su casa, a su trabajo o a la dirección que usted estime conveniente. Si está fuera de nuestra región sudamericana, bueno, de igual forma póngase en contacto porque tenemos modos digitales también para que usted acceda a los lindos materiales, prepararnos, estudiar las Escrituras y así poder aprender cada día más y tomar decisiones por Cristo Jesús. No sacamos nada con aprender tanto de la Biblia, sino nos encontramos con aquel maravilloso Señor. Y fue lo que le ocurrió a los oyentes de Pedro, ¿no? Llegan a la persona, a la exaltación de Jesús y todo, tal vez homiléticamente nosotros no lo hubiésemos hecho, ¿no? Y está en el clímax, Él está en el trono, ha sido exaltado, y a ese Jesús ustedes crucificaron. Al que está en el trono. Claro. Al Mesías, Al ¿no? Mesías. Y al estar en el trono, al Rey de Reyes, o sea, al descendiente de David. Ahora, había un lenguaje... Sin duda, el mensaje fue poderoso porque él está diciendo que está en el trono, a ese crucificaron, y ese que estaba crucificado no está muerto, está vivo y está en el trono. Claro. Ahora, cuando está, me imagino la pasión que debe estar, la pasión que debe estar predicando, que dice en el verso 37 que se compungieron los corazones de las personas que estaban ahí presentes. Ahí está la pregunta, ¿cómo reaccionaron los oyentes de Pedro? Y ahí lo dice, el verso Ajá. 37, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿qué vamos a hacer ahora que sabemos esto? Qué maravilloso que están comprendiendo que a través de Jesucristo pueden obtener perdón, pueden obtener salvación, vida eterna. Y ahora, ¿pero qué vamos a hacer? Claro, y ahí nosotros nos damos cuenta de una cosa, que una predicación bíblica, una predicación eficaz, una predicación llena del Espíritu Santo debe conducir a la audiencia a un solo objetivo, que es compungirse de corazón. Un cambio. Un cambio y preguntarse: ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué hago yo ahora? O sea, tengo que tomar una decisión. Ahora, la pregunta es tremenda, ¿no? ¿Qué haremos? Denota reconocer primero, reconocer una necesidad. Denota como segundo paso el que haremos, disposición, y en tercer lugar la necesidad de un cambio. Claro. ¿Ya? Ahora, lo que decíamos al comenzar este bloque, ¿no? Podemos estudiar las Escrituras, podemos llamar a Nuevo Tiempo, pedir los materiales de escuela bíblica, pero debiera estar la pregunta siempre, cada vez que leemos las Escrituras de forma directa o a través de una guía, y la pregunta es: Señor, ¿qué haré? Nicodemo tenía esa inquietud: ¿qué haré para heredar la vida eterna? El joven rico: Señor, todo esto hago yo, ¿y cómo puedo hacer para ser salvo?
Es la gran inquietud del ser humano, pero que lamentablemente tenemos, no sé si temor, alguna aprensión de todos los días decirle al Señor, Señor, ¿cómo puedo ser salvo? Queremos algo mejor. Queremos conservar nuestra familia, nuestros matrimonios, queremos que nuestros hijos vuelvan a los caminos del Señor. Queremos ser mejores personas, pero la pregunta tal vez no es tan explícita. Señor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Me imagino aquí que no basta con solo el conocimiento. Ahora que sé todo esto, o sea, de hecho, a lo mejor puede haber algún amigo lleno de conocimiento, algún teólogo, pero impecable, que conoce de todo. Pero ¿de qué nos sirve tener tanto conocimiento si no hay una reacción en cuanto a un cambio en ese conocimiento que yo he adquirido? Yo puedo leer las escrituras del Génesis al Apocalipsis, llenarme de conocimiento, pero el llenarme de conocimiento no me sirve. Debe haber una reacción práctica. Y de hecho ellos lo preguntaron, bueno, ahora que sabemos todo esto, ¿qué haremos? Y el apóstol les responde sin temor. Claro, es que ahí vemos que la Biblia pasa a ser simplemente un libro histórico. Si nosotros estudiamos la Escritura y no nos hacemos esa pregunta, o no nos lleva a preguntarnos un sermón, ¿qué haré? Entonces la Biblia pasa a ser simplemente un libro histórico que se escribió en el pasado. Pero la Biblia, ¿cómo se hace viva hoy? A través de esa pregunta, Señor, a través de esto. Correcto. ¿Qué voy a hacer yo ahora? ¿Qué quieres que haga yo ahora? ¿Qué fue cómo reaccionaron estos apóstoles? ¿Y cuál fue la tremenda La respuesta magistral, ¿no? Ahí está en el 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa el bautismo? Bajo este contexto, ¿no? Bajo este contexto, pero tal vez, porque antes del bautismo dice que debe primero un arrepentimiento. Yo haría la pregunta de otra manera. ¿Y qué es arrepentimiento? Porque es lo primero que hay que hacer. El arrepentimiento es un cambio, ¿no? Radical. Voy camino hacia allá, pero ahora voy camino... Iba en este rumbo, ahora voy en otro camino. Y ahora, el bautizarse, si bien es cierto, digo, es simplemente sumergirse en el agua, claro, pero es una manifestación pública de mi fe en Jesucristo, es la manifestación pública de mi amor, de rendirme ante Él. De hecho, el apóstol Pablo también declara que el bautismo es símbolo también de la muerte. Muero al que era y al salir surja una nueva vida, una nueva vida en Cristo Jesús. Es interesante porque el Señor allí es capaz de perdonar nuestros pecados, nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús y de ahí adelante mi vida es transformada. Me acaba de arruinar la pregunta que estaba pensando. Me la arruinó. Pero igual la voy a hacer. Está muy buena la explicación, pero igual la voy a hacer para un poco aclarar aún más. ¿El bautismo perdona mis pecados? ¿El bautismo me salva? ¿El bautismo me llena del Espíritu Santo? Interesante, porque aquí podemos leer, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y mire, y vuelve a aparecer ahí el Espíritu Santo. Yo quiero referirme una vez más, ¿verdad? ¿Somos salvos por causa del bautismo? La verdad es que el bautismo no nos salva. Nosotros eso lo entendemos. Espero que los amigos también lo puedan entender. El bautismo no nos salva. ¿Quién salva? Es Jesús. ¿Y el bautismo perdona mis pecados? El bautismo es un reconocimiento público de mi arrepentimiento. Y es el Señor quien perdona mis pecados. Y en ese acto público yo estoy reconociendo de que acepto ese perdón y de que acepto a Jesús en mi vida. Es una expresión pública de arrepentimiento. Correcto. Pero Ahora, el que perdone es Jesús. Existe el grave error y riesgo de transformar un rito en un sacramento, de transformar en que la ceremonia per se es la que a mí me limpia los pecados. Y pueden haber no solamente el bautismo o bautizo, que tira mi pecado original, que muchas veces es la ceremonia que me bendice. Cuando aquí el protagonista es Jesucristo, su ministerio en el cielo, ejecutado por la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo. O sea, a nosotros, a los tres, nos toca este lindo privilegio de bautizar, ¿no? Y muchas veces leemos literalmente. Ahora, el texto lo podemos leer
correctamente interpretado. O sea, no es que está mal escrito, pero hay que extraer la idea original del texto. Y el verso 38 debiera decir, Pedro les dijo, el primer paso que hay que hacer es arrepentimiento, es algo en el corazón. Y luego viene una externalización, que es el bautismo, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, quien perdonará nuestros pecados y enviará a nuestro corazón el Espíritu Santo. No es el rito, o si no sería un sacramento, sino que es Cristo Jesús en su ministerio, sumo sacerdotal, quien perdona mis pecados. Y que desde el santuario, de acuerdo a Apocalipsis 5, verso 6, ha enviado su Santo Espíritu para llenarnos, ¿no? Ahora, ¿cuándo sucede eso, no es cierto? Es cada vez que nosotros acudimos a Cristo Jesús. El bautismo es el inicio en donde yo externamente digo, Señor, yo quiero hacer un pacto contigo para que tú perdones mis pecados y tú envíes el Santo Espíritu. Es Cristo el protagonista. Ahora, sin embargo, también, tal vez abriendo un poquito el paréntesis, ¿qué es el bautismo, no? El bautismo es la manifestación pública, ya lo acabamos de señalar, pero ahora, ¿cómo se realiza el verdadero bautismo? Bautismo es sumergirse, no es asperjar agua sobre la frente de un bebé. De hecho, el bautismo dice que debe haber arrepentimiento, es decir, debe haber raciocinio de qué es lo que he hecho, de quién soy. Por lo tanto, inmediatamente pensamos en un bebé y un bebé no puede ser bautizado. No puede hacer la pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué haré? Claro, no puede. Por lo tanto, estamos hablando de personas que tienen el raciocinio, comprenden y entienden, es racional. Y el bautismo es sumergirse en el agua. De hecho, es la misma palabra en griego, ¿no? Baptismo Bautizo. Significa sumergir. Claro que hundir, sí. sepultar. Y yo lo señalaba porque el apóstol dice que el sumergir es muerte, el salir es vida. Romanos Ahora, capítulo 6. Claro, ahí cerramos el paréntesis para que nuestros amigos puedan comprender qué es lo que es el bautismo, porque a lo mejor alguno está pensando que es solo asperjar agua. O sea, puede quedar la sensación, no, yo ya lo hice, mis padres lo hicieron conmigo. Claro, cuando yo fui bebé, lo hicieron. Claro, y resulta que no es eso. No es eso, porque aquí estamos hablando de una cosa que tiene relación con el raciocinio y el comprender, donde yo puedo arrepentirme, puedo convertirme, puedo preguntarme, ahora que tengo este conocimiento, ¿qué hago? Hoy he aceptado a Jesús como mi Salvador. Hoy he comprendido que el Señor me ama y que quiere transformar mi vida. ¿Qué hago ahora? Al derramar el Espíritu Santo sobre aquella persona que es bautizada, es decir, el Señor te sella también con el Espíritu Santo y te capacita para llevar adelante la obra de la predicación del Evangelio. Correcto. Podríamos decir entonces que la persona que pusiste una analogía súper buena del matrimonio, la persona que no quiere el compromiso, podríamos decir entonces porque no hay un arrepentimiento genuino, que el que está hablando Pedro en el sermón. Es como la pregunta, aquel que no quiere casarse nunca, ¿realmente está enamorado? ¿Realmente está enamorado? Claro, Pedro acá dice, arrepentido y bautícese. Y nosotros vemos después las consecuencias. ¿Cuáles fueron? Dice que... Verso 41 dice. 41 dice, así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados. Y mira, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. O sea, hubo un compromiso, una palabra poderosa guiada por el Espíritu Santo, un compromiso. O sea, el bautizarse es un compromiso que hacemos con Jesús. Correcto. El verso 42 termina esta parte diciendo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan y en las oraciones. Esto lo vamos a seguir desarrollando en el siguiente capítulo, pero miren qué interesante el concepto de comunión. O sea, ellos perseveran en comunión, en relacionamiento, están unidos, y en el cumplimiento también de la misión cuando ellos regresan a sus casas. Qué interesante el concepto de comunión, relacionamiento y misión presente en el libro de Hechos. Pastor, muchos de nosotros ya nos hemos bautizado. Yo creo que hoy el llamado es doble, ¿no? Para aquellos que ya nos hemos bautizado y necesitamos renovar ese amor, esa pasión por Cristo, arrepentirnos y siempre estar a cuentas con Dios. Pero también tenemos un lindo grupo de nuestros amigos que aún tal vez, y que hoy se han dado cuenta que ese bautizo cuando eran menores, cuando eran niños, no es válido o no es bíblico, y necesitamos entregarnos al Señor con arrepentimiento, creer y confiar en Él. Así es. Qué importante es el último versículo también que tú acabas de leer, cuando dice, perseveraban en la doctrina. Cuán importante es también tener el conocimiento, recibir el conocimiento de las Escrituras. Yo quisiera invitar a nuestros amigos a buscar ahí en internet www.encuentrouniiglesia.org
Acércate a una iglesia. Seguramente hay una iglesia muy cerquita de ti. Y hoy podemos ver que aquellos que creyeron, que sintieron este mensaje en su corazón, preguntaron, ¿y ahora qué haremos? Mi amigo, tal vez llevas un tiempo escudriñando las Escrituras y aún no has dado el paso. No puedes permanecer como novio durante toda la vida. Finalmente tienes que tomar una decisión y hacer una manifestación pública de tu amor a nuestro Señor Jesucristo. El Señor tiene un gran regalo para todos aquellos que estén dispuestos a entregar su vida a Él en las aguas del bautismo, que es el Espíritu Santo. Ya no luches más. Estás titubeando, te cuesta, estás pensando, pero es que yo no sé tanto. Es que venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Entrega tu vida a Jesús. Busca una iglesia.org. Busca al pastor, busca a un anciano de la iglesia y señálale que has venido estudiando semana tras semana las Escrituras y que has tomado una decisión, que necesitas escudriñar las Escrituras, que necesitas tener conocimiento de las doctrinas para perseverar en ellas, y pide las aguas del bautismo. Es un paso importante que tú debes realizar. Yo quisiera invitarte a visitar una iglesia, a encuentraunaiglesia.org. Pide que algún amigo te ayude a conocer la Escritura y la doctrina en la cual perseveraron los apóstoles también. Mi querido amigo, ya es la hora de dar ese gran paso. Te invito a dar ese paso. Entrega tu vida a Jesús en las aguas del bautismo. Yo quisiera orar por ti. Quisiera pedir al Señor que te dé la fortaleza, porque este es un paso solo de valientes. El libro de Apocalipsis declara que al reino de los cielos no entrarán los cobardes, solo los valientes, solo aquellos que están dispuestos a testificar públicamente su amor a Jesús en las aguas del bautismo. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias en esta hora, porque a través de tu palabra podemos comprender de que tú tienes un gran regalo, un gran don para cada uno de nosotros, que es la manifestación de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque hoy que sabemos estas cosas, podemos hacer la misma pregunta: ¿y ahora qué haremos? Y el apóstol Pedro, con amor, nos declara: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Padre eterno, en esta hora hay algún amigo que está luchando en tomar esta decisión. Te ruego, Señor, por tu infinito amor y misericordia, que tú le fortalezcas y le animes a él a encontrar una iglesia, que pueda acercarse a la iglesia, que pueda buscar una iglesia ahí en esa página, encuentraunaiglesia.org, y que pueda manifestar su deseo de manifestar públicamente su amor a Jesús en las aguas del bautismo. Sé tú con ese joven, con ese anciano, con aquel niño. Guíale, Señor, y bendícele en esta hora. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Ernesto, que Dios les bendiga. Pastor Franco, muchas gracias por habernos acompañado estos dos capítulos, ¿no? Muchas gracias. Vamos a orar por su esposa, por su hijita y el ministerio que lleva allí en su distrito. Muchas gracias. Queridos amigos, no cierre la página aún, si no está viendo por internet, no cambie de canal, permanezca en sintonía de Nuevo Tiempo y recuerda, este es el logo de la Iglesia Adventista donde te estamos esperando. Y te quiero mostrar el siguiente logo, que también es este otro. Este de aquí es el de Nuevo Tiempo, porque tenemos espacios Nuevo Tiempo, iglesias con el logo Nuevo Tiempo, y te vamos a estar esperando para poder abrazarte y decirte: bienvenido, amigo, a la familia de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo.